Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto en nuestras plataformas de internet. Hoy es Internacional para la Reducción de los Desastres y hoy se inaugura el Festival Cervantino de forma híbrida, presencial y virtual hasta el 31 de octubre. También le adelanto que en un momento más platicaremos con el doctor Sarucán. Se está llevando a cabo en China la COP15 sobre biodiversidad biológica y viene ahora la COP26 sobre temas climáticos. Le pediremos al doctor que nos cuente, uno, sobre la diversidad biológica y los desafíos que hoy tenemos y cómo se conectan estas dos COP, ¿no? El tema de la biodiversidad y el tema del clima. En un instante platicaremos del tema. En las últimas horas, México registró 6,320 nuevos casos de COVID y 420 personas fallecidas. El día de hoy anunció la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos que se abrían en noviembre las fronteras entre México y los Estados Unidos. También va a ocurrir lo propio con Canadá. Anuncia, sin embargo, que tendrá uno que ir vacunado con las vacunas que reconocen los Estados Unidos. Tenemos fuera de ese esquema CanSino y Sputnik. El presidente exigió a la OMS autorizar todas las vacunas o que se tomen en cuenta todas las vacunas que han estado funcionando. Hay países como la India que tienen pues a mucha gente vacunada con un biológico que no ha sido reconocido todavía por la OMS. Veremos cómo acompasan en los próximos días el tema. La apertura de la frontera tendrá dos fases. La primera pedirá la prueba de vacunación a viajeros considerados no esenciales, mientras que la segunda, la prueba de vacunación, será obligatoria para todos los viajeros. Califica AMLO como promiscuidad política la reunión que tuvieron líderes de PRI, PAN y PRD con empresarios. En más información, Marco Cortés y la secretaria del PAN harán campaña en favor de las energías limpias y renovables, con las que buscarán contraste con la iniciativa del gobierno federal. La Guardia Nacional dice que ellos no tuvieron nada que ver en los enfrentamientos en Tabasco, y es que hoy hubo protestas y trifulcas en trabajadores de Dos Bocas. La empresa ICA acusa infiltrados de un grupo. NALE dice que es un grupito pequeñito y el presidente dice que hay una disputa entre sindicatos. El caso es que hoy hubo esa trifulca allá en Dos Bocas. Además, el presidente dijo que los dueños de Oxxo mandaban en México y García Vilchis usó su espacio para, en teoría, denunciar las mentiras, para criticar la cobertura de medios de comunicación y acusar a empresas como Coca-Cola de promover una imagen negativa de la reforma. Haga usted el favor. Yo, por cierto, he hecho en falta que las empresas estén dando, las llaman ladronas y las llaman de todo y no salen a comunicar. Para mí es todo una sorpresa, pero bueno, cada quien tiene su perspectiva. Hoy se reunió el presidente con Evelyn Salgado. Le comento que, bueno, pues la gobernadora, próxima gobernadora de Guerrero, dice que combatirá la venta de niños. La toma de casetas deja en este país, ¿sabe qué? ¿Cuántas pérdidas? 4,000 millones de pesos, dice la SCT. Y yo me pregunto, ¿eso qué le llamamos? ¿Protesta social? ¿El pueblo indignado? Ladrón que roba ladrón, es decir, como te cobran tanto, pues que de vez en cuando te dejen pasar por las casetas, o un Estado que no se atreve o no puede imponer el orden. Cualquiera de las cuatro puede efectivamente ser. Cae el líder guachicolero en el centro del país. Le tendré, por supuesto, los detalles. Lo presentaron como en los viejos tiempos. Un ataque con flechas deja 5 muertos en Noruega. Confirma la Corte el veto al maíz transgénico. Platicaremos del tema. Washington convoca 30 países para combatir los ciberataques, deja fuera a Rusia, inicia el proceso para beatificar a Juan Pablo I. ¿Se acuerda usted de aquel papa fugaz que murió a los pocos días de ocupar el trono de San Pedro? Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy se inaugura el Festival de Cervantino. Me enlazo con mi compañera Maru Rojas. Maru, buenas noches. Buenas noches, doctor. Estamos escuchando a la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila. Coahuila es el país invitado con Cuba,
que es la nación a la que está dedicada este año la 49ª edición del Festival del Espíritu, un festival que inicia en las calles de Guanajuato cuando Enrique Ruelas Espinosa, el director de teatro de la Universidad de Guanajuato, sacó a los alumnos a la calle para ver la respuesta de la gente, de los vecinos, que se comenzaron a convertir también en los actores. Las plazoletas fueron insuficientes y comenzó a hacer aquí en la Lóndiga de Granaditas la inauguración. Enrique Ruelas Espinosa comenzó con los entremeses cervantinos en 1953 y no es sino hasta 1970 que este festival cobra vida, y la verdad yo estoy cumpliendo un sueño porque yo crecí viendo este festival, yo crecí siguiendo este festival, y mi mayor anhelo de ser periodista era, después de ver a Maite Noriega en Canal 11, las transmisiones que se hacían espectaculares de todos y cada uno de los eventos de este festival, y ahora estar aquí después de una pandemia que lo mantuvo un año fuera y con 20 países participando. Hoy, además de esta Orquesta Filarmónica del Desierto, estará también la Orquesta de Música Popular Cubana Formel y los Bambán. Los Bambán, que son un grupo que, como muchos otros, cuando llegan al Cervantino comienzan a recorrer varias ciudades de nuestro país. Los Bambán estarán en la Residencia Oficial de Los Pinos o en el Centro Cultural Los Pinos el próximo domingo, doctor. Hace unos minutos no se ha dado la inauguración oficial, empezamos con esta música. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué, nos habló de otro evento que acaba de concluir de la mano del Cervantino, la Feria Hannover, que es la feria industrial más importante del mundo, la feria alemana, que solamente tiene 3 sedes fuera de Alemania. Aquí en León, Guanajuato, tuvo una de ellas que acaba de concluir esta semana y así se refirió a ello. Sí, bueno, esta feria, que es la tercera vez que se realiza en León, Guanajuato, es una feria la más importante del mundo en materia industrial y tecnología y tecnológica. Se desarrolla solo en Alemania, en China, en Turquía, en Singapur y ahora en León, Guanajuato, México. Y es un orgullo que esté aquí porque le da la oportunidad a los jóvenes de conocer lo último en robótica, drones, en tecnología, en aviación, y eso nos hace sentir orgullosos. Estábamos en un edificio exactamente contra esquina a esta lóndiga, es el edificio del Museo Histórico, lo que es el Archivo Histórico del Estado, un edificio donde veíamos a la Virgen a espaldas de la Virgen de San Diego, que es la patrona de esta capital del estado de Guanajuato. Decirte que durante 19 días, a partir de hoy hasta el último día de octubre, estarán participando música, danza, teatro, todas las bellas artes aquí representadas, y después recorriendo el país, 19 días en Guanajuato, la 49 edición del Festival Cervantino, doctor. Pues me alegro que se cumpla un sueño. Yo también tengo recuerdos gratísimos de ese festival que algún día comentaremos. Maru, muchísimas gracias. Estaré pendiente de esos comentarios, doctor. Gracias. Cuídate mucho, recuerdo siempre al maestro Ruelas, por supuesto, y bueno, pues todo lo que significó en su momento el descubrir los entremeses cervantinos, el primer contacto, ¿no? Además con Guanajuato y todo lo que significa. Israel Aldave, te saludo. Que no se volvería a golpear adelante. En el territorio nacional. Continúa la violación a los derechos humanos, principalmente de haitianos. El pasado 12 de septiembre, en frontera Comalapa, Chiapas, un grupo de caribeños fueron agredidos físicamente por los agentes del Instituto Nacional de Migración, respaldados por la Guardia Nacional. En el video obtenido por Grupo Fórmula, un elemento del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación golpea, empuja y jala de los cabellos a una migrante. Aquí, el lamentable hecho. Este es el agente migratorio responsable de la agresión. Esto fue denunciado por la organización civil Pueblos Sin Fronteras, quien a su vez prepara para el próximo 23 de octubre una nueva caravana de migrantes que, con amparo bajo el brazo, buscarán salir de Tapachula, Chiapas, su ciudad cárcel, para llegar a la capital del país a manera de presión para que las autoridades agilicen los trámites de refugio que han solicitado. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Muchas gracias. Y bueno, ya han cesado, efectivamente, a este personaje, a este funcionario del Instituto Nacional de Migración. Seguimos, por supuesto, con la información.
Y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor José Sarucán, usted sabe, exrector de la UNAM, titular de la CONABIO, miembro del Colegio Nacional. Doctor Sarucán, bienvenido. Gracias, doctor Crucio, qué gusto estar con usted de nuevo. Pues le ruego por favor que nos ayude a ubicarnos. Está en estos días llevándose a cabo en China la COP15 sobre el tema de diversidad biológica, y en los próximos días, los 1 de noviembre, tendremos la COP26, la que tiene que ver con temas climáticos. Le ruego que nos ilustre un poco de los desafíos que tienen ambas y los cruces que tiene el tema de la diversidad y el tema climático. Doctor. Pues tanto el clima como los ecosistemas, es decir, la biodiversidad, son los dos temas centrales que constituyen lo que se llama el cambio ambiental global, que no es nada más climático, sino también la pérdida de ecosistemas, uno de cuyos resultados, como usted en algún momento lo ha comentado, es justamente la pandemia que estamos viviendo a escala global, originada por la pérdida de ecosistemas, su fragmentación, toda la disrupción que viene junto con ello en la composición faunística de esos ecosistemas, en los cuales empiezan a dominar fuertemente grupos de vertebrados, fundamentalmente roedores y en algunos casos murciélagos, que son espléndidos conductores de la mayor parte de los patógenos que nos han afectado en las últimas 4, 5, 6 pandemias en el mundo. El reto es muy grande porque yo creo que ya no hay espacios para dudas. Sí, falta por conocer algunas cuestiones y algunas relaciones entre el clima y la pérdida de ecosistemas, pero lo que ya no es posible pensar es que no tenemos toda la información necesaria a escala global para actuar en cada país diferente, porque cada país ha generado un impacto distinto a ese cambio ambiental global. Pero esto no parece vaya a ocurrir, no lo sé, espero que sí. Yo creo que sería un fracaso monumental que saliendo de las dos COPs quedáramos en la misma situación de, entre muchas comillas, la incertidumbre de qué deberíamos hacer. Yo creo que está claro, yo creo que las medidas que hay que tomar son claramente mucho mayores, de mucha más profundidad y con responsables bien identificados en el mundo y en cada país de qué es lo que tienen que hacer y los tiempos que tienen que hacer. Sí, nos ha pedido el secretario general de Naciones Unidas que es tiempo de ser ambiciosos, ¿no? Dice, si no nos planteamos esto de bajar a 1,5 grados el incremento de la temperatura para el 2050, no me acuerdo de la proporción, doctor Sarucán, pero algo así como un 30% del planeta estaría, y de las poblaciones del planeta, en gravísimo riesgo. Es decir, no hay manera de eludir las responsabilidades de las decisiones que hoy se tomen. Así es, tiene usted todo. Y yo he comentado y publicado en algunas ocasiones que los problemas que tenemos ahora son resultado de muchas tonteras, de muchas cosas hechas en ignorancia, quizá de buena fe, con una falta enorme de conocimiento de los impactos de esas actividades, básicamente a partir de la revolución industrial. Pero en este momento, nuestra generación tiene la mayor cantidad que ninguna otra generación previamente ha tenido de conocimiento, de datos, de entendimiento de qué es lo que pasa con la business as usual, como se dice, con seguir haciendo las cosas como las seguimos haciendo, pero ninguna generación en el futuro va a tener el tiempo para actuar como nosotros la tenemos. Y esto casi debiera ser el tema central de ambas conferencias de las partes, para que realmente haya forma de actuar y que en los países se tomen las responsabilidades morales, éticas
que cada gobierno tiene hacia su gente, sus ciudadanos, de proveerles con un ambiente sano, adecuado, que es un derecho humano, tanto como el protegerlos de la muerte, es decir, el preservar su vida. Ya no podemos estar jugando a dejar ver que haya otras condiciones. A mí me parece que realmente tenemos la responsabilidad de esta generación, y especialmente involucrando a los jóvenes, para hacer las cosas de una forma radicalmente diferente. No se pueden arreglar las cosas de golpe. Tenemos que irnos moviendo hacia un planeta más sustentable, más justo, más equitativo para toda la sociedad. Nosotros podemos desaparecer varias especies muy cercanas a nosotros, Homo erectus, desapareció después de estar 2 millones de años rondando en el planeta. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Pues no tenemos una información, pero nosotros no llevamos más de 300,000 años aquí y hemos hecho verdaderamente una debacle de este planeta, y no nos va a quedar mucho tiempo para realmente reducir las consecuencias, reducir los daños, aminorar el costo en las sociedades más vulnerables del planeta, que son generalmente las más pobres, las más desposeídas, las más marginadas, ¿no? Claro, porque efectivamente ha habido cataclismos que han hecho desaparecer especies, ha habido también civilizaciones que han desaparecido, y se asocia de manera general a una crisis, ¿no?, ambientales, la desaparición de civilizaciones, o el ocaso de algunas de ellas, y supongo que algunos cataclismos en el pasado. Pero hoy tenemos, doctor, conciencia, tenemos informes científicos, tenemos, para los que sean religiosos, una encíclica papal como para pensar en este tema, y sabemos que, bueno, pues hay que reducir emisiones, pero hay que cambiar también radicalmente nuestro estilo de vida, doctor. Así es, y cumplir los compromisos que los países hemos adquirido, como por ejemplo el de 0 deforestación en México para el 2030. No se ven muchas señales de que eso lo vayamos a lograr, ¿no? Oiga, el gobierno insiste, lo dijo en la cumbre esta que convocó Joe Biden, que Sembrando Vida es un éxito de reforestación, que utilizando hidroeléctricas y reduciendo la producción del petróleo cumpliremos. Le pregunto sobre reforestación. ¿El tema de Sembrando Vida se puede acreditar que ha ayudado a reducir este problema en el país, doctor Sarucán? Yo creo que el World Forest Watch, que es un organismo, una ONG internacional, ha mostrado datos de que no es el caso. Y eso es muy fácil de demostrar, caray, con imágenes de satélite que ahora son de una alta precisión, y yo no estoy seguro que esas palabras se mantienen. El hecho es que la reforestación de sembrar árboles tal cual se puede hacer, se puede lograr, puede ser muy útil, puede ser muy regenerativa de algunas condiciones ambientales del suelo, pero yo creo que se tiene que hacer con una planeación ecológica, no como un programa social de ayuda a grupos de gente asistencial en esos ecosistemas, ¿no? Yo no conozco si existe una planeación de ese tipo. Ya, pues yo la verdad es que tampoco. Preguntar, desde su punto de vista, ¿deberíamos evolucionar a que haya responsabilidades de otro tipo que no sean solamente las morales? Ahí está el tema, por ejemplo, de grupos que quieren procesar a Bolsonaro por el tema de la deforestación de la zona amazónica. Hay gente que dice que el comercio debería ligarse también a esto que algunos llaman el dumping ambiental, es decir, a ver, países que no cumplan deben ser sancionados en ese ámbito. ¿A usted qué opinión le merece esto, doctor Sarucán? Yo creo que un resultado que sería deseable de estas de esas reuniones de las partes, conferencias de las partes, sí, podría ser
un elemento que empezara a exigir en términos de la posibilidad de comercio internacional un apego por un lado a las emisiones disminuidas de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, a la cero deforestación en todo el mundo. Eso no cuesta nada. No hay, sí hay, desde luego en México tenemos problemas de crimen organizado haciendo deforestación ilegal, pero caray, no es lo mismo que British Petroleum o que las grandes petroleras y las grandes compañías automotrices. Es algo que es mucho más fácil de controlar, no tiene los costos ni económicos ni sociales que seguramente va a tener el hacer la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, pero será necesario hacerlo. Yo creo que una de las cosas que puede salir es un aprecio por un lado y un castigo por el otro, en el sentido de cumplir o no cumplir con una serie de normas, de regulaciones, de políticas, de cuidado de la diversidad biológica. Ya de hecho hay algunos programas de inversiones para cuidar la biodiversidad en diversas partes del mundo. Holanda es un ejemplo de ello. Y por otro lado, el de la reducción de emisiones y el estímulo a las formas de producción que se acerquen cada vez más a cero emisiones de carbono. Ya. Oiga, yo por supuesto no sigo con detalle cómo van evolucionando los países en estos temas, pero Gran Bretaña, que usted conoce muy bien, ha tenido derivas populistas en los últimos años, pero mantiene los temas ambientales una política de Estado. Leía todos los documentos preparatorios, por ejemplo, para la COP, y se lo han tomado muy en serio. Lo digo en contraste, doctor Sarucán, con Estados Unidos, que ha tenido unas oscilaciones increíbles. Recordar a Trump saliéndose del Acuerdo de París, ahora Biden hace el regreso, o México, que ha tenido como un compromiso ambiental muy serio en los últimos años, y de pronto el gobierno de López Obrador ha dejado el tema ambiental un poco de lado. O sea, las oscilaciones gubernamentales se notan mucho aquí en América del Norte, pero Gran Bretaña se tomó muy en serio, que es la organizadora de la COP26, este tema ambiental como de la reducción de emisiones como política de Estado, doctor. Yo espero que sí. En general han sido, vamos a decir, un poco más cuidadosos. Tienen mucha cola que pisar en términos de su contribución al calentamiento de la atmósfera. Déjenme decirle, pues es el centro de origen de la revolución industrial, pero y de las petroleras más influyentes del mundo. Aunque por otro lado sí tratan de en su país hacer cambios. Ahora, no estoy muy seguro que las condiciones económicas que están sufriendo ahora por el Brexit, que está generando problemas de abastecimiento, incluso de bienes de consumo en Gran Bretaña, no les va a dar la atención hacia otras cosas y abandonen los propósitos de realmente avanzar y hacer avanzar a los países con los que negocian y con los que tienen un comercio muy grande, porque yo tengo la esperanza de que, por un lado, dos cosas. Por un lado, la cuestión comercial y de comercialización de producción y comercialización de los bienes, y por otro lado el papel de los jóvenes tomando realmente una posición de, pues yo no sé cómo llamarlo, de agravio, de exigencia, de decir no es posible que nos van a dejar vamos a tener estas condiciones para nosotros y los hijos y los nietos. Actúen de veras de manera muy importante. Yo confío en que los grupos de jóvenes en algunos lugares que se están expresando con bastante fuerza tengan una acción política interna en sus países, pero que esto se extienda y
se distribuya en un ámbito geográfico mucho más amplio. Así sea. Doctor Sarucán, muy agradecido con usted, como siempre. Muchas gracias, doctor Curcio. Un abrazo y es un gusto estar con usted siempre. El gusto es nuestro. Y bueno, pues ahí lo tiene el exrector de la UNAM, un sabio, el día de hoy miembro del Colegio Nacional, miembro de muchas academias científicas en el mundo. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio. Y esta vez, pues, para hablar un poquito de otro medicamento más que nos abre más la cartera terapéutica ante esta enfermedad COVID-19, y es el medicamento de AstraZeneca, denominado hasta el momento AZD7442. Es una combinación de dos... Sí, perdón. No, madre mía, digo, AZD7, sí, es toda una fórmula. Sigue, por favor, Andrea. No, pues obviamente tendrá un nombre también comercial más adelante, pero bueno, es una combinación de dos anticuerpos justamente de acción prolongada, que son derivados de las células B y de células del sistema inmunológico de personas, de pacientes que se han recuperado de COVID. Entonces, finalmente tenemos este medicamento. Es un ensayo que todavía está por publicarse por pares y tener sus comentarios, pero lo que es importante es que se estudiaron más de 900 personas y redujo el riesgo de mortalidad y, por supuesto, de COVID más grave hasta en un 50%, y en un grupo mucho menor también hasta el 67%. Entonces, esto sumado al Molnupiravir que comentábamos la semana pasada de Laboratorios Merck, que ese es un medicamento vía oral. Este de AstraZeneca es una inyección intramuscular, pues amplía la cartera terapéutica. ¿Cuáles son los desafíos, Leonardo? Pues que un tratamiento con anticuerpos monoclonales pues es mucho más costoso, tanto su fabricación como su distribución, y al ser pues de aplicación intramuscular puede también tener ahí sus propios desafíos. Pero estos son grandes noticias. ¿Cuánto nos tardaremos en tener esto en manos de pueblo mexicano? No lo sabemos, esperemos que no tanto tiempo y que esto sea pronto, porque es un esfuerzo conjunto, la vacunación con un abordaje terapéutico para poder finalmente tener un cese ante esta pandemia. Leonardo, ¿cómo lo ves? Lo veo muy prometedor y espero que efectivamente lo tengamos muy rápido, igual que una armonización de todas las vacunas, de tal manera que los viajes se puedan hacer con todas las garantías para todos. Andrea. Así es, en ese sentido tenemos, pues ya viste que van a abrir las fronteras terrestres y bueno, Biden ha tenido mucha presión para justamente tener un certificado oficial como en la Unión Europea se tiene y que pues es válido. Se ha resistido a pesar de que Clear, IBM y la misma IATA, la agencia aeroespacial, también ha tenido la voluntad de tener estos certificados electrónicos para que la gente pueda viajar. Ahora bien, ¿cuáles son las vacunas que van a permitir, que va a permitir Estados Unidos? Hasta ahorita hay muchas preguntas que CDC y la FDA no nos han podido contestar, pero las vacunas son las 3 aprobadas en Estados Unidos, que son Pfizer, Moderna y Janssen, y también incluyen Sinovac y Sinopharm y AstraZeneca. Ahora, todavía no responden dudas como, por ejemplo, qué va a pasar con los americanos que se tuvieron que vacunar con una vacuna que no estuviera en el espectro aprobado, o qué va a pasar, por ejemplo, con niños que todavía no están vacunados y se va a restringir el acceso, o bien qué va a pasar con la combinación de vacunas en aquellas personas que tuvieron que hacer alianzas para poderse vacunar y tener un esquema completo. Todavía estas dudas siguen... Están pendientes, pero finalmente pues se acerca ya una mayor movilidad. Hay que tener cuidado, entre el invierno, entra fuerte, regresa influenza como todos los años, no se descuiden Muy bien. Oye, nos pesca el corte, Andrea, muchas gracias. Pausa, volvemos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que Jorge Arganis, uno de los señalados en los papeles de Pandora, por lo menos, yo le reconozco eso, dice que sí pierde el sueño porque nuestro país fue degradado en el ámbito de aeronáutica civil y no intenta con otros funcionarios decir, no hombre, no pasa nada, estos gringos ya ve cómo son, que nos degradan, pero es una mala intención de las compañías americanas de aprovecharse de lo nuestro y un montón de argumentos soberanistas, ¿no? Por lo menos dice que le quita el sueño, ya eso me da tranquilidad, lo tenemos todavía con nosotros. Además dijo que perdemos 4,000 millones, es el quebranto que tiene el gobierno, el Estado, el erario público por las incautaciones de las casetas de peaje en las autopistas. Platicaremos del tema en un momento más. Ahora le doy la más cordial bienvenida al doctor Chávez Presa, con quien no hablaba hace algún tiempo y lo lamento, pues siempre aprendo un montón de él. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. No tienes idea el gusto que me da estar nuevamente en tu programa y conversar contigo. Oye, hace muchos años tú me enseñaste el tema, me enseñaste lo poco que he aprendido del tema del mercado eléctrico, etcétera, y te ha tocado en distintas responsabilidades y en distintos momentos de tu vida abordar este asunto. Yo te pido que compartas con el auditorio que nos ve en todo el país, Jorge, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta reforma o contrarreforma que plantea el gobierno para el sector eléctrico? Con mucho gusto, Leonardo, y qué bueno que estás abriendo el espacio para que podamos entender y explicar lo que está pasando o lo que pasaría con esta iniciativa. Con esta iniciativa, Leonardo, se está jugando el futuro de la prosperidad de nuestros hijos y de la prosperidad de nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la industria eléctrica de un país equivale al sistema de cables de nuestro sistema nervioso. Es como nuestro organismo que está conectado al sistema nervioso. En un país, todas sus actividades económicas, políticas, sociales, culturales, todo está y tiene que ver con electricidad. El programa, esta conversación que estamos teniendo, la comunicación por el celular que pude cargar porque tuve acceso a electricidad. Creo que siempre es pertinente cuestionarse cómo organizar la industria eléctrica que más le conviene a un país, y en este caso que le conviene más a los mexicanos. Yo al menos creo que la iniciativa que están presentando para reorganizarla, para presentar una organización, no la vemos en ningún país exitoso. Esa que están proponiendo de que un organismo público descentralizado vuelva a concentrar las responsabilidades, creo que eso no lo vemos. Quizás se ve en países donde las libertades están restringidas, donde hay controles absolutos, ahí es. Otra cosa para poder entender muy bien la cuestión eléctrica en nuestro país, son dos premisas. Una, que nuestro país tiene ahorro insuficiente y por lo tanto requerimos del ahorro externo. Y por el otro lado, la electricidad no es un recurso natural. Estamos escuchando a los políticos decir una y otra vez como que si hubiera reservas o yacimientos de electrones, ¿no? Eso no existe y pareciera que la iniciativa considera que la electricidad es un recurso natural. No, la electricidad es resultado de un proceso químico y físico, lo generamos los seres humanos. No está en las cuevas ni en el subsuelo y haya simplemente que extraerlo, ¿no? No, y cuando cae un rayo, no se crea ahí un depósito de electrones, ¿no? Entonces, la electricidad la tenemos que generar y cuesta mucho trabajo hacerlo, cuesta mucho trabajo. Y tenemos que estar muy orgullosos de la Comisión Federal de Electricidad, pero tenemos que estar muy orgullosos de la Comisión Federal de Electricidad en las responsabilidades que hoy ya tiene. Hoy la Comisión Federal de Electricidad, pues es la que atiende las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son estos cables que vemos por esas torres que vemos por las autopistas, a veces en algunos lugares en la ciudad, y que traen la electricidad que se generó por alguno de los factores que depende de la dotación de recursos. Hay países que pueden generar electricidad por sus presas porque tienen una gran abundancia. Ese no es el caso de México.
no tengamos abundancia de agua. La tenemos en el sur, pero no en todo el país. Otros han tenido acceso a ríos, otros han tenido acceso a la tecnología, y como los franceses, que su matriz de electricidad pues es fundamentalmente hidroeléctrica y nucleares, ¿no? O sea, cada país la va organizando de acuerdo a su dotación de recursos. Creo que la iniciativa que está presentando el presidente, si lo que busca es impulsar a la industria de velas, a la de linternas, a la de pilas y plantas de luz, las reformas propuestas a la Constitución, esas son las adecuadas. Si lo que está deseando es que haya inversiones como la de Tesla, que se fue a Texas en lugar de creo que iba a irse a San Luis Potosí, pues bienvenida esa iniciativa. Si también lo que estamos buscando es sacar de la competencia de los mercados internacionales a los productos mexicanos, o que los productos hechos en México sufran de las importaciones, que pueden acceder a electricidad más barata, esta contrarreforma pues también es lo recomendable. También si lo que buscamos es que la variable de ajuste en la competencia de bienes y servicios sean los salarios y el tipo de cambio, esta iniciativa de restringir la oferta para que suban las tarifas y por ende los costos de producción, pues también es la adecuada. La reforma que están presentando está restringiendo la oferta de un insumo importantísimo para México y para cualquier país, pero en el caso mexicano. Y recordemos que llevamos desde 1992, México se vio en la necesidad de ser más competitivo. ¿Por qué? Porque la apertura obligó a la economía mexicana a ser más productivo. ¿Y dónde no estaba siendo productivo? Pues no lo estaba haciendo productivo en el sector energético y menos en la cuestión de electricidad. Esa apertura comercial es la que nos obligó a repensar cómo organizábamos la industria eléctrica en adición a los cambios tecnológicos que se dieron, porque en los 60, en efecto, la tecnología te recomendaba las grandes centrales eléctricas, porque la tecnología promovía lo que se llama monopolio natural, es decir, en la medida que aumentabas la escala, el costo de generación de cada electrón adicional era cada vez más bajo. Esa premisa se cambió, o esa restricción tecnológica cambió cuando hubo avances también en metalurgia, en telecomunicaciones y en informática, para poder utilizar estos avances de las pequeñas turbinas que ya podían generar electricidad a costos más bajos que las grandes centrales. Y hoy ya también en día estamos viendo los costos bajos de las energías renovables, que tampoco requieren las grandes o ser parte de monopolios de Estado. Y que hoy son más baratas, ¿no? En muchos casos. Y que son mucho más baratas. No, la reforma energética de 2013 fue para actualizar el marco jurídico a un Estado mexicano que ya se había rezagado. Y decir que esta es del neoliberalismo, o decir que esta es la reforma del presidente Peña, realmente no, es una reforma, insisto, que era de un proceso de discusión y de un proceso histórico de cómo México se está insertando en el mundo. Entonces, hay una apuesta al día, invocar el modelo de López Mateos, son 60 años de diferencia, decías tú, este entorno, internacional que ha cambiado radicalmente, la tecnología, la forma en que México se inserta al mundo, de ser una economía de un desarrollo autocentrado, a ser una economía abierta. Nuestras principales fortalezas hoy son las exportaciones y las remesas, por tanto dicen, oiga, si la fortaleza es la interdependencia, ¿a qué viene una discusión
producción casi autárquica, pero lo que más me llama la atención es que hoy tenemos una presión directa, Jorge, de reducción de emisiones, de hacer mucho más eficientes las empresas, porque tienes una presión también de finanzas públicas, y la reforma considera que de ser una empresa productiva del Estado, le quitas todos los incentivos para hacer un poquito mejor y lo conviertes en un organismo del Estado. Punto. No le das más incentivos ni para modernizarse, ni para ser ecológicamente más responsable. Es correcto, Leonardo. O sea, superamos el problema que ya teníamos, y fue cuando a mí me tocó ser subsecretario, de que estos organismos públicos descentralizados, que eran Pemex y CFE, eran más que la autoridad, eran estados en sí mismos, se regulaban a sí mismos. Y eso no es congruente con un Estado moderno en el cual las decisiones de política pública, en este caso de buscar cuál es la manera de organizar a la industria energética, y en este caso específico, la electricidad, para que tengamos electricidad confiable, oportuna, amigable con el medio ambiente, competitiva en términos de tarifas, eso no se puede hacer si lo quiere seguir haciendo en un organismo público centralizado. Por eso es importante tener un Estado, una empresa productiva de Estado que tiene además la obligación de no producir pérdidas. Hoy están produciendo pérdidas pese al dominio que ya tienen, Leonardo. Yeah. Sí, efectivamente, así está, y bueno, pues tiene el monopolio de la distribución. Además, suprime los órganos reguladores. ¿Eso es ventajoso para el país, digamos, en términos de lo que es la administración pública? No, yo creo que la Secretaría, con la iniciativa de reforma, la Secretaría de Energía ya prácticamente la puedes desaparecer, ya no es necesaria, porque le estás dejando todo a CFE, le estás dejando otra vez todo a Pemex, pues ya mejor pásale las facultades a la Secretaría de Economía. Entonces, no es congruente con un Estado moderno. Por eso insisto, no conozco una economía exitosa o un país exitoso donde no existan órganos reguladores independientes. Y la independencia significa que no van a someter sus decisiones al capricho político, sino a la conveniencia, por ejemplo, del consumidor, a la conveniencia a poder asegurar el suministro. Por esa razón se separan estos organismos dentro del Estado mexicano, o se hicieron y lo hacen, lo tenemos en Estados Unidos, lo vemos en Canadá, que es con quienes nos debemos de empezar a asemejar más en nuestra forma de organizar nuestras administraciones públicas, porque son con quienes son nuestros socios. Pues sí. Si queremos seguir siendo socios con ellos, necesitamos forzosamente parecernos más a ellos, no diferenciarnos de ellos en la organización. Creo que las empresas mexicanas y sus trabajadores merecen contratar electricidad en las mismas condiciones que lo hacen las empresas en Canadá y que lo hacen las empresas en Estados Unidos. Que ahora... Oye, y por supuesto que los que invirtieron, pues que se les respeten las condiciones. A lo mejor se pueden revisar contratos y todo, pero cambiar completamente las reglas de juego manda un mensaje a los inversionistas poco hospitalario. Mi querido Jorge, lamentablemente se nos acaba el tiempo y quiero agradecerte cumplidamente que hayas conversado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, Leonardo, y espero que sea la primera de muchas veces. Sí, señor, eso espero yo también. Cuídate mucho, Jorge Chávez Presa, hoy compartiendo con usted su punto de vista sobre la reforma eléctrica. Israel Aldave, adelante. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Hoy compareció ante comisiones del Senado el secretario de Comunicaciones y Transporte, Jorge Argaín, quien reconoció, Leonardo, que no lo deja dormir la pérdida de categoría 1 de la seguridad aérea en nuestro país. Confía, Leonardo, en que en el próximo mes de noviembre, cuando se reúna con las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos, nuestro país pueda recuperar este nivel perdido. Una preocupación que no me deja dormir a mí. ¿Qué estamos haciendo para regresar a la categoría 1 para nuestras líneas aéreas?
En primer lugar, hicimos una reestructuración de la FAC porque no cumplió con sus objetivos ni cumplieron con, además de ciertas cosas que no encontramos, nos dejaron tranquilos. Todos tuvimos que tener una reestructuración de la FAC. En segundo, la FAC tiene un plan de acción elaborado con asistencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FFA. Ahí está, Leonardo, es lo que dice el funcionario federal, que este tema no lo deja dormir. Es sí, parte de lo sucedido este día, Leonardo, en el Senado. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga en nuestras frecuencias, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.